Buenas, para esta clase de análisis estructural 1 de la Universidad Francisco de Paula Santander nos vamos a concentrar en la solución de pórticos por el método área momento. La idea es que a este pórtico estáticamente determinado le calculemos toda la elástica o la deformada utilizando el método área momento. A este mismo pórtico en la clase pasada hicimos toda la parte estática, es decir, calculamos los diagramas, las ecuaciones y los diagramas de momento. Entonces aquí hay un resumen básico de lo que hicimos la clase pasada. Aquí está el pórtico con las cargas, que es el que estamos viendo. Lo voy a sacar un poco más. El pórtico con sus respectivas cargas, el diagrama de momentos de este pórtico, que en la clase pasada o en el video pasado ya lo vimos. La elástica aproximada, según este diagrama de momentos, nosotros podemos llegar según este diagrama de momentos, nosotros podemos llegar a calcular esta elástica. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos cuáles son las convenciones. Este es digamos que la convención para vigas con diagramas de momento positivo, donde la compresión está arriba y la tracción está en la fibra inferior. Y para las columnas se gira de esta manera y este es el momento, digamos que positivo. Esta es la curvatura positiva, compresión en la fibra derecha, tracción en la fibra izquierda. Entonces, si es esto contrario, si es contrario a esta convención, pues es negativo, pues la curvatura es contraria, y lo mismo en las columnas. Entonces, estos son momentos positivos, obviamente. Entonces, como el momento es negativo, la curvatura es contraria ¿a qué? Al momento positivo, o sea, carita triste, o sea, de esta manera. Entonces, toda esta viga A, B, E va con momento negativo, luego la curvatura yo la puedo asumir que es de esta manera. La viga, la columna entre A y B tiene momento positivo. Si el momento es positivo, como se dibuja acá, como dice acá en la convención, que se debe dibujar en esta zona, la tracción es positiva, o sea, compresión en la fibra derecha y tracción en la fibra izquierda. Entonces vemos, ¿sí?, que así lo asumimos. Lo mismo pasa, o algo similar pasa en esta columna, ¿sí?, donde en una zona es, digamos que, momento negativo y en la otra es momento positivo. Entonces pasa una curvatura positiva a una curvatura negativa. De todas maneras, pues debido a las curvaturas, nosotros asumimos, o se asume de esta manera, la elástica aproximada. Hay que comprobarla. Esta elástica aproximada la podemos hacer solo con el diagrama de momentos. Y ya pues todos saben cómo se hace, cómo se puede hacer. Ojo, pues usted si está ponchado, hace lo mismo que se hizo acá, se pone aquí al ladito de la chuleta para que sepamos cuáles son las curvaturas positivas. En los diagramas de momentos negativos, pues las curvaturas son contrarias a las positivas, obviamente, si son vigas o si son columnas. Y pues el desplazamiento, sabemos que si este apoyo es un apoyo de rueditas, pues se va a mover, y si el apoyo este es de segundo orden y es fijo, pues ahí va a quedar, no se va a mover. Sabemos que esto que es un voladizo, pues va a tener un desplazamiento vertical, sea hacia abajo o hacia arriba, pero por la curvatura se asume o se cree que es hacia abajo. Y esto pues asumimos que se mueve hacia allá, pero se puede mover hacia el otro lado. Ahí sí es indiferente, porque puede moverse acá, mantener esa curvatura positiva, de la columna, igual hacer esto. Igual eso lo podemos ir comprobando cuando calculemos todos los giros y las deformaciones. ¿Listo? Entonces hasta aquí un resumen de la parte estática. Como ya habíamos solucionado este pórtico, toda la parte estática, pues aquí está el resumen de los cortes en la barra B, todos los cortes que se realizaron. Se pueden revisar los cortes y las direcciones, acá están hacia arriba, izquierda, derecha, entramos CB, las dos columnas hacia arriba y las dos vigas de izquierda a derecha. Si quieren revisar, está en el video anterior, está todo lo que se calculó. Tenemos que calcular, se debe calcular para el método de momento el teta A, teta B, teta C, teta D, teta E, desplazamiento horizontal en A, desplazamiento horizontal en B, desplazamiento horizontal en C y desplazamiento vertical en E. Pues todos los giros que están acá que se ven, desplazamiento horizontal en A, porque el apoyo es de ruedita, en B, en C y vertical en E. Para el cálculo del primer giro, ¿cómo hacemos? Siempre vamos a tomar, ya habíamos hablado de que si en la estructura no está empotrada, pues siempre debemos calcular el primer giro con ayuda del segundo teorema de área momento.
En este caso, pues como no está empotrada y para que el pórtico sea estáticamente determinado, pues debe tener un apoyo articulado de segundo orden y un apoyo articulado de primer orden por lo menos. Entonces siempre va, o casi siempre, si no está empotrado, vamos a tener dos apoyos, entonces vamos a tener una viga fija. Esa viga esta viga es es el primer elemento que vamos a analizar. Lo vamos a tratar de la misma manera como calculamos el primer giro en una viga, que se explicó en la clase pasada de momento. Entonces si vemos acá, ¿qué asumimos nosotros? ¿Cuál es una de las cosas que asumimos? Que la barra BC siempre va a tener la misma longitud, es decir, si esta barra se mueve de derecha a izquierda, ¿sí? Lo que se mueva acá, se mueve acá, y esta curvatura que se genera no necesariamente provoca que haya un acortamiento o un alargamiento en la barra. Eso se asume, obviamente hay un acortamiento o un alargamiento, pero lo asumimos, ¿sí? Como si no existiera digamos que por el tipo de análisis, por los grados de libertad que tenemos acá, por dicho, el método no tiene en cuenta eso, ese alargamiento o ese acortamiento. ¿Listo? Entonces, si usted ve, si el punto C se movió de aquí, que está originalmente acá, ¿sí? Acerquemos más. Si el punto C que está originalmente se mueve de aquí hasta acá, el punto B también se va a mover exactamente lo mismo. O sea que el desplazamiento que tengamos en C va a ser el mismo de B. Y por ende la distancia entre B y C original va a ser la misma distancia entre B y C después de deformado el pórtico. Por eso podemos hacer este análisis. Y como decimos que no se acortan, ¿sí? ni se acortan las vigas, ni se acortan las columnas, ni se desplazan. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí hay un apoyo fijo que no lo deja moverse hacia abajo, él se mueve en línea recta, es decir, este punto C no baja nunca y este punto B tampoco baja. Entonces podemos asumir que desde aquí hasta acá continúa la misma longitud de 7 metros y no se acorta, o sea que podemos buscar la formación de ese triángulo rectángulo entre esos dos puntos B y C que están conectados con las columnas, que esas columnas están conectadas con apoyos que no dejan que exista un desplazamiento en esta dirección que estoy mostrando, que no dejan que exista un desplazamiento en esta dirección. Entonces con ese análisis nosotros vamos a plantear el tau, ya no lo vamos así como en las vigas, sino lo hacemos así en esta dirección. Entonces vamos a calcular el tau de B, o la distancia desde el punto que es la elástica en B con respecto a la tangente de C, ¿sí? Con respecto a la tangente del ángulo de la elástica en C, que sería esta distancia, aquí está la tangente, ¿sí? Y con eso formamos el triángulo rectángulo, que es lo que buscamos siempre para calcular, o en este caso el giro, ¿sí? Entonces planteamos la ecuación, que sería que el θc va a ser igual al opuesto, que es el tau de B con respecto a C, sobre el adyacente, que es la longitud entre B y C, que son 7 metros. Entonces aquí vemos el planteamiento. Para que todo esto sea cierto, para que todo esto sea así y para que este giro sea horario como se está planteando en esta gráfica, la tangente o el tau de B con respecto, la tangente la tangente de C debe estar por encima del punto, por encima de la deformada, ¿sí? Y para que ella esté por encima de la deformada, el tau debe ser un valor negativo, ¿sí? Entonces por eso se plantea de esta manera. Si el tau es un valor negativo, entonces el ángulo es bien. Entonces en ese orden de ideas pues vamos a hacer el cálculo del tau de B con respecto a C, a ver qué signo nos da. Si nos da negativo, pues el giro es horario, como estamos diciendo ahí. θc es horario, eso es un error, ¿no? Ya corrijo, pero voy a corregir. Bien, ya se corrigió. Entonces seguimos. Entonces tau de B con respecto a C tiene que ser, obviamente el área bajo la curva del diagrama de momentos entre B y C por el centroide, desde el centroide del diagrama de momentos con respecto al punto donde estoy calculando la distancia, o sea, con respecto al punto B. Entonces aquí hacemos el planteamiento. Este m de x que está entre B y C es el m de x5 y el x1 es la distancia del centroide de esa ecuación de momento, de esa ecuación, de esa gráfica con respecto a
Entonces acá tenemos MX5, MX5 pues lo tenemos acá arriba. MX5 es toda esta ecuación que está ahí sombreadita, la integramos. Como ustedes saben, nosotros cortamos de izquierda a derecha la barra entre B y C. Al cortar de izquierda a derecha pues no necesitamos restar nada, directamente el centroide nos va a dar de izquierda a derecha, entonces por eso no hay una resta de ningún número acá. Este dato se va con este lado, luego esto nos queda, y el tau de B con respecto a C nos da menos 5903,19. Como nos dio negativo, significa que teta C es horario, como lo expliqué anteriormente. Entonces teta C es igual al tau de con respecto a C dividido entre la longitud entre B y C, que es 7, o sea que la respuesta, el tau de C es 843,3 EI, y es horario porque Bien, entonces teniendo el primer giro, que ustedes saben, así como en las vigas, ya se nos facilita muchísimo más el hallar el resto de giros. Por eso digamos que en la chuleta que vemos acá, ponemos que en la barra hay un nudo inicial, hay un nudo final, hay un nudo inicial, hay un nudo final. Porque en el primer teorema de momento debemos saber cuál es el nudo, cuál es la parte final, porque es teta final menos teta inicial, teta final menos teta inicial. Entonces, para las columnas el final es el nudo de abajo, o sea, entre A el nudo A, la barra AB, el nudo final es A y el nudo inicial B, la DC, el final es D y el inicial es C. Entre B y C, inicial B, final C, entre C y E, final E, inicial C. Entonces, en ese orden aplicamos el primer teorema de argumentos entre barras, ¿sí? Ya teniendo el giro en C, aplicamos para hallar B, aplicamos para hallar E, aplicamos para hallar D, y teniendo B, aplicamos para hallar A. ¿Listo? Entonces, arrancamos en ese orden como ya lo sabemos aplicar, utilizando el primer teorema de momento. Entonces, arrancamos primero entre B y C, entonces teta B, teta C, perdón, teta final menos teta inicial, teta C menos teta B es igual al área entre los dos, que es igual a la integral entre 0 y de MX5, que ya sabemos que es esta ecuación, y nos da que el área de la ecuación de la quinta ecuación de MX entre 0 y 7 nos da menos 8770.78. Despejamos teta B y nos da 1027.48. Acuérdense que acá el teta C, que es el que conocemos, como es un valor un valor horario, es un valor negativo. Lo que pasa es que aquí al despejar, pues esto queda ¿qué? Da un valor positivo. A ver por qué. Teta C menos teta B, teta C es horario, ¿sí o qué? Entonces menos 8770, ¿sí? Menos teta B menos 1700, entonces todos son negativos, multiplicamos por menos 1, todos nos quedan positivos. Teta B, esto pasa a teta C allá, entonces queda menos 833, que es el valor del teta C. Entonces ya saben, a esta ecuación, como el teta C es horario, ingresa negativo, y el resultado del teta B, que nos dio 1027, es antihorario. Listo. Aquí ponemos, digamos que el diagrama de momentos para saber que, bueno, entre B y C es MX5. Por ejemplo, ahorita si lo hacemos entre A y B, incluye MX1 y MX2. Sí, efectivamente. Entonces, teta final, teta A menos teta B, va a ser igual a la integral de MX1 entre 0 y 2 y de MX2 entre 2 y 4, como está aquí planteado. Solucionamos y le ponemos los números a esto. MX1, que es 50x al cuadrado, MX2, que es 200x menos 200. Solucionamos las integrales, la ecuación. Ya saben que el teta B, que es un valor de 1027.48, es antihorario, entonces ingresa a esta ecuación con un valor positivo. Obviamente ya con el despeje, pues el signo que nos dé, pero aquí al inicio va un valor positivo, ¿sí? Sí, mil ¿qué? Valor positivo, es decir, se lo pasamos para acá, queda como está acá. O sea, menos este valor positivo pasa allá como un valor positivo. Entonces teta A nos da 1960,81 antihorario. Antihorario, ya sabemos que es un valor positivo. Si lo metemos, porque nos dio positivo, entonces es antihorario. Entonces si lo vamos a utilizar teta A para cualquier otra cosa, ya sabemos que entra con signo positivo, porque
nos dio esto antihorario. Listo, entonces pasamos acá entre C y D, teta D menos teta C, según lo que ya habíamos dicho. Entonces entre estos dos vamos a tener mx3 y mx4, por acá vamos a tener tres ecuaciones, ¿sí? Mx3 entre 0 y 1 más directamente con la que directamente así haya un punto de inflexión acá entre 1 y entre 1 y 2, no importa porque la integral me calcula digamos que el área de este o el área de este positivo menos el área de este acá y nos da el resultado final. Tenemos el teta A, aplicamos el primer teorema y lo mismo hacemos en el último tramo, ¿sí? Con el primer teorema tenemos que ya sería entre D y C, perdón, entre E y C, y sería mx6, que es toda esta ecuación que nos despejamos y nos da que el teta es menos 1095, como nos dio negativo significa que es horario. Ahora replanteamos con todos los giros, los horarios anteriores, replanteamos nuestra elástica. Entonces aquí vemos, ¿sí? Teta C es horario, teta B antihorario, teta A antihorario, teta D horario y teta E también horario. Entonces digamos que nos tocó hacer el replanteo y ya en el replanteo ya nos dio un poquito diferente al ser teta D horario, ¿sí? Como está aquí, ya ahí se nos arma un problema porque no es como nosotros lo planteamos, ¿sí? Originalmente. Como estábamos planteando, estábamos diciendo que teta D era antihorario. Al salirnos teta D horario, pues la elástica de una nos cambia, ya sabemos que baja hacia allá, más la curvatura. Entonces igual esto pues hay que comprobarlo, ¿sí? Listo, teniendo todos los giros y cuadrando, teniendo una elástica aproximada, pero ya con los valores de los giros, que es mucho más cercana a la realidad, pasamos a calcular el desplazamiento horizontal en C, ¿sí? Entonces aquí tenemos este planteamiento. Igual volvemos a poner ahí la chuletica para que no se nos olvide. Este dibujito nos ayuda muchísimo, este dibujito y el del diagrama de momentos, obviamente, porque nosotros analizamos con la elástica como lo hacíamos con las vigas, pero operamos es con el diagrama de momentos. Los cálculos matemáticos los hacemos con ayuda del diagrama, los diagramas de momentos. Entonces bien, ¿qué hacemos acá? Tenemos esta elástica o la elástica aproximada. Queremos calcular el desplazamiento horizontal en C, trazamos una tangente de D, del ángulo D. Mira aquí el ángulo, ya sabemos cuál es que el ángulo de D es horario. Trazamos la tangente y vemos que, digamos, aquí pasa algo interesante. Vamos a hacer el acercamiento, ¿sí? Con esta, pues aquí hacemos un acercamiento y tenemos que, por la forma elástica, aquí al inicio tiene una curvatura positiva, después tiene una curvatura negativa, ¿sí? Entonces posiblemente la tangente pasa por, miremos la chuleta, por debajo de quién, la tangente puede ser que pasa por debajo del punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la tangente pase por debajo del punto? Que el tau debe ser un valor positivo, ¿sí? Y si la tangente pasa por debajo del punto, nosotros siempre que tengamos que hacer desplazamientos, ¿se acuerdan? Tenemos que formar ese triángulo rectángulo. Al formar el triángulo rectángulo, teniendo la longitud, teniendo el giro, vamos a calcular esta distancia f del triángulo, ¿sí? Y nos faltaría la distancia del tau. A veces la distancia f son más grandes, o a veces las tangentes nos dan así, entonces la distancia f sería más grande, y entonces el desplazamiento sería f menos tau. En este caso el desplazamiento es f más tau, ¿sí? Si el tau nos da un valor positivo, sí es como lo estamos asumiendo. O sea, si el tau nos da un valor positivo, la tangente está por debajo de ¿quién? Del punto. Acuérdense de la chuleta, abajo es a la izquierda, ¿sí? Es por debajo del punto. Y si el tau está por debajo del punto, ¿sí? Si la tangente está por debajo del punto, entonces el desplazamiento horizontal en C es la suma de F1 más tau. Si nos da negativo, ¿qué significa? Que la tangente está por encima del punto, y por encima o por arriba del punto es ¿qué? Hacia la derecha. Entonces sería, la tangente se pasaría por acá, ¿sí? Y el F ya sería toda esa distancia hasta allá, hasta la tangente, y entonces el desplazamiento sería F menos tau, para que nos calcule esto.
Entonces ya saben, el tau de C con respecto a D debe ser un valor positivo para que esta gráfica que estamos realizando esté correcta. Entonces matemáticamente, ¿cómo se calcula el tau? Ya tenemos acá, aquí hay un punto de inflexión, o sea, un punto donde el valor es 0. Usted es igual a la ecuación 2, si no estoy mal. mx1, 2, 3, la mx4, perdón, la mx4 la igual a 0 y le va a dar igual a ¿quién? A 1,2 obviamente, pero 0,2 desde acá. Entonces, área de mx3, este pedacito de área de mx3, ¿sí? Por x trazo 2 más mx4 por x trazo 3 más mx4 por x trazo 4. Aquí obviamente pues no hay necesidad de integrar porque todos son triangulitos, entonces digamos que usted hace el área de este triángulo por el centroide de este triángulo hasta el punto donde usted quiere calcular el tau, que es en C. Entonces área más distancia desde este centroide hasta este punto, área de este triangulito más el centroide desde acá hasta acá, más área de este punto, pues es el centroide. A ver, bueno, esto ya es lo general. Entonces 50 por 1, entonces área por centroide más área por centroide, perdón, área por centroide, ¿sí? Todo esto más área por centroide, ¿sí? Menos área por centroide. Son dos áreas positivas y una negativa. Y la solución de esto nos da 16,635. El tau dio positivo. Positivo significa que la tangente está por debajo del punto, ¿sí? O sea, como está, o sea, la gráfica estaba bien como se planteó. ¿Listo? En ese orden de ideas, el desplazamiento horizontal en C va a ser F1 por tau de C con respecto a D. Bueno, mira, aquí está escrito, tau de C con respecto a D es positivo, la tangente pasa por abajo del punto, entonces desplazamiento horizontal en C es F1 más tau de C con respecto a D. Ya calculamos el tau de C con respecto a D, recordamos aquí lo que acabamos de decir, de leer, calculamos el F1, que es igual a 1780, entonces el desplazamiento horizontal en C es la suma del F1 más el tau, o sea, nos da 1803.135 sobre I, que es igual al desplazamiento horizontal en B, como habíamos discutido al inicio. Entonces aquí volvemos a cuadrar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que este desplazamiento es igual a este porque la barra no se acorta ni se alarga. Listo. Ahora, para calcular el desplazamiento horizontal en C, ¿qué hacemos? Para calcular el desplazamiento horizontal en C, entonces trazamos desplazamiento horizontal en C. Es otro error. Qué pena. Desplazamiento horizontal en A. Listo. Desplazamiento horizontal en A. Entonces trazamos la tangente desde B, desde el ángulo B, ¿sí? Que el ángulo B es un ángulo antihorario. Entonces, en ese orden de ideas, como esto ya se nos desplazó un poquito por la desplazamiento horizontal en C, ya se desplazó algo, que es lo mismo, el desplazamiento horizontal en C es el mismo desplazamiento horizontal en B, pero desde este punto hacia allá se nos desplaza un poco más. ¿Cuánto más? Si yo trazo esta tangente, ¿sí? Va a ser el triángulo rectángulo, lo voy a formar de esta manera. Sí, esta es la proyección de la columna original, obviamente esta línea. El triángulo rectángulo va a ser de esta forma. Y lo que nos la distancia desde la tangente hasta la elástica, obviamente que ese es el tau, va a ser esta distancia. Entonces el desplazamiento completo de A va a ser el desplazamiento horizontal en B más F2 más tau de A con respecto a B. Todo esto sí que si la tangente pasa por abajo de ¿qué? Del punto, o sea, abajo, ya sabemos, volvemos a la chuleta. ¿Qué es abajo? Abajo es a la izquierda, arriba es a la derecha. ¿Listo? Si pasa por abajo, o sea, a la izquierda. Entonces, si tangente de AB es positiva, la tangente pasa por abajo del punto, entonces todo lo que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces, calculemos el tau de A con respecto a B. Ya sabemos que analizamos con la elástica, operamos con el diagrama de momento que tenemos. M de X5, como cortamos de abajo hacia arriba, no hay necesidad de hacer restas cuando calculemos los centroides, pues, porque nos van a dar directamente. Entonces X trazo 5, X trazo 6, M de X1, que es la integral del M de X1 de 0 a 2,
por el x trazo 5, que es este, y m de x2, que es la integral de m de x2 de 2 a 4 por el x trazo 6, que nos da directamente porque los cortes los hicimos de abajo hacia arriba. O sea, hagamos el planteo, o sea, no hay que restarle absolutamente nada como en ejercicios anteriores o como lo hicimos en en el video pasado. Entonces, estado de b con respecto a c. Entonces ya sabemos, m de x1 de 0 a 2 por x5, m de x2 de 2 a 4 por x trazo 6. Aquí se hace el planteamiento. De hecho, esto se va con esto y solamente nos queda este término, y este término se elimina con este y solamente nos queda este término. Bueno, en todo caso, los términos nos dan estado de b con respecto a 2733.33. Positivo. Positivo significa que la tangente está por debajo del punto. Efectivamente, como se está planteando en el dibujo, eso quiere decir que está ok. Entonces aquí nos dice, ¿sí? Calculamos el F2, entonces nos da el desplazamiento horizontal en A, sería que el desplazamiento horizontal en E más F2, qué pena, corrigiendo la guía, más desplazamiento de B con respecto a C. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que planteamos acá y lo que estamos diciendo en esta digamos que esta deducción o este análisis de gráfico? Hacemos la operación, nos da 8000, el desplazamiento horizontal en A nos da 8646.485 sobre E. Bien, ahora ya para calcular el desplazamiento vertical en E, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros, como ustedes se están dando cuenta, estamos dejando a veces si hacemos un análisis en un punto, estamos dejando las tangentes de otro. Es para que se den cuenta que no, o sea, la tangente de un ángulo es la misma, ¿no? Así la utilicemos. Por ejemplo, esta que estamos utilizando aquí, esta tangente C, es la misma tangente que utilizamos para hallar el primer ángulo. ¿Sí? No crean que son diferentes, miren, es la misma tangente. Esta última la vamos a utilizar para calcular este elemento y al inicio la utilizamos para calcular el giro en C. Bien, ahí pueden retroceder la guía porque pues, ya saben que todas estas guías se les envía por el FLAP de la universidad, por la plataforma de la universidad. Bien, entonces ahí tenemos la tangente de C para calcular el desplazamiento vertical en E. Entonces trazamos una tangente en C, ¿sí? Y asumimos, según la curvatura, parece ser que la tangente está por encima del punto, ¿sí? Para que la tangente, si la tangente está por encima del punto, pues el tau debe ser, el tau de con respecto a C, debe ser un valor negativo, perdón. Y aquí, con lo que nos queda, formamos un triángulo rectángulo, sería F3. Entonces, si el tau de con respecto a C nos da un valor negativo, entonces el tau el desplazamiento vertical en E es la suma de F3 más tau de con respecto a C, que es lo que dice acá, ¿sí? Si da negativo, significa que la tangente pasa por encima del punto, exactamente por encima del punto. Este es el punto, ojo, el punto es la deformada, ¿no? No es el punto original. Entonces sería la suma de estos dos valores. Calculamos, operamos m de x6 por x trazo 7. Como cortamos, se lo cortamos de ¿qué? De izquierda a derecha, y si necesitamos hacer las restas, si no estoy mal, exacto. Como hicimos de izquierda a derecha, el x trazo según con la operación nos va a dar de izquierda a derecha, y como necesitamos de derecha a izquierda, pues tenemos que restar 2, que es lo que mide el tramo de CAE, menos el x trazo que nos da. Entonces efectivamente así se plantea la operación de m de x6 entre 0 y 2, pero ahí se le resta el 2 para que nos dé el dato que requerimos. Entonces el tau de E con respecto a C nos dio menos 377.75, es decir, que la tangente efectivamente sí pasa por encima del punto, es decir, que el desplazamiento vertical en E sí es la suma de F3 más tau de E con respecto a C. Calculamos F3, la misma, haciendo digamos que la relación de triángulos, teta C es igual a opuesto que es F3, esto divide entre 2, o sea que F3 es 2 por teta C, lo calculamos. Y desplazamiento vertical en E es la suma de esos dos valores, F3 más tau de con respecto a C, que es 2064.35, desplazamiento hacia abajo. La elástica final del pórtico con todos los, digamos que con todos los datos, ¿sí? Pues ahí no están los datos numéricos, son los datos gráficos.
nos queda de esta manera. Las curvaturas, si usted se da cuenta, se deben respetar o siguen siendo respetadas desde la ecuación de momentos, solamente que pues no necesariamente quede igual a la de forma aproximada, pero con algo tenemos que arrancar, por eso nos ayudamos mucho el diagrama de momentos. Listo, chicos, muchísimas gracias por la atención. Ya pues esto, les anexamos el video y su respectiva tarea para que sigamos. Muchas gracias.